Romanos capítulo 8 es uno de los capítulos que he dicho anteriormente, uno de los que los teólogos han considerado que tiene una de las grandes riquezas doctrinales, pero no solamente de manera teológica, sino también de manera práctica para el cristiano. Dice unas verdades contundentes y explica de alguna manera esas verdades. Es uno de los capítulos con mayor riqueza teológica que encontramos en las Escrituras. Pablo comienza este capítulo dando una declaración muy importante. Versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y ahí en adelante el capítulo quiere exponer y explicar por qué Pablo puede afirmar tal declaración. ¿Cómo es posible de que Pablo se atreva a decir no hay condenación para el que está en Cristo Jesús? Todo el capítulo entonces tiene que ver con ese argumento y explicación de ese encabezado. No hay condenación. En el mismo versículo 1, Pablo empieza a decir ¿por qué no hay condenación? Y dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Estar en Cristo Jesús es igual a estar viviendo en el Espíritu. Ese es el marco general del capítulo 8 de Romanos. Luego Pablo empieza a decir que eso es producto precisamente, poder andar en el Espíritu no es producto de la ley porque la ley era débil. Versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Obvié el versículo 2, pero es importante leerlo. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús, de vida, que en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por eso es que no hay condenación, porque la ley del Espíritu me ha librado de eso, por lo tanto puedo andar en el Espíritu, cosa que era totalmente imposible para la ley. Solamente es posible por alguien que tiene el Espíritu Santo. Más adelante hemos considerado, ¿verdad? Solamente estoy haciendo un pequeño repaso para entrar en contexto de los versículos 17 y 18, que es lo que quiero exponer en esta mañana. Luego Pablo quiere decirle a sus oyentes, a sus lectores, mejor dicho, a su audiencia principal, los romanos en el siglo I, y les dice, ¿cómo sé yo que estoy andando en el Espíritu? Versículos 5 y 6 nos dice que hay unas cosas irrefutables para tú saber que estás andando en el Espíritu. Andar en el Espíritu, recordemos, es estar en Cristo. Estar en Cristo es igual a no tener condenación. Porque, versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces uno puede de alguna manera evaluarse. ¿En qué giran mis pensamientos? ¿En las cosas del mundo, las cosas carnales, las cosas que van a perecer en algún momento? ¿O están perseverando mis pensamientos en las cosas espirituales y celestiales? Pero no solamente es en qué pienso, cuál es mi manera de ver las cosas, sino también, versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿En qué cosas te involucras? ¿Ocuparse en qué? Bueno, mi vida es el trabajo. Entonces eres un carnal, porque tu vida no puede ser el trabajo, tu vida no puede ser la familia, tu vida no puede ser cualquier otra cosa sino Dios. Mi vida es Cristo. Para mí
como dice Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero mi vida es Cristo, es todo lo que tiene que ver con el Señor Jesús. Esa es una persona que está en el Espíritu, que anda en el Espíritu. Luego hemos visto más adelante que esto es lo que hace el Espíritu Santo, porque lo guía a esto mismo, a pensar y a ocuparse en las cosas que son espirituales. Más adelante nosotros vimos la semana pasada, de hecho, que estar en el Espíritu, versículo 12, así que hermanos deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos, versículo 14, porque todos los que son, ¿qué? Guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Estos son hijos de Dios. Fíjense que no somos deudores a la carne, no debemos andar viviendo en la carne, sino que más bien por el Espíritu hacemos morir o mortificar las obras de la carne. Eso, en esa dirección es que nos guía el Espíritu Santo. Si tú no vives de esa manera, tú no tienes el Espíritu Santo, y dice que el Espíritu Santo guía a la persona a mortificar la carne, a no vivir en la carne, porque el Espíritu Santo lo guía a eso, y eso es igual a ser un hijo de Dios. Ser un hijo de Dios, como lo dijo el pastor Luis la semana pasada, versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Tener el Espíritu Santo, ese es uno de los beneficios de tener el Espíritu Santo. Tú no andas en temor. ¿En temor de qué? De ser reo de la ley, la justicia de Dios. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, ya no tengo una mente culpable, por lo tanto no hay temor, porque ha sido derramado en mí el amor de Dios. El amor echa fuera el temor, la ansiedad, la preocupación. Así vive un hijo de Dios, porque no recibió el espíritu de esclavitud, sino el espíritu de adopción, como lo dice el versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por la cual clamamos Abba Padre. Entonces, el versículo 15 nos da la antesala para lo que Pablo quiere ahora decirle a los hermanos en Roma. Y él dice, versículo 17 y 18, el Señor nos ha dado el espíritu de ¿qué? De adopción, ¿cierto? El espíritu de adopción. Pero dice ahora en el versículo 17, y si hijos. Y si hijos. No dice y si adoptados. Debería ser la traducción, ¿no? O lo que Pablo debió de haber dicho. Y si adoptados, entonces, no dice y si adoptados, dice y si hijos. Y ahora Pablo le va a decir qué significa ser un hijo de Dios. ¿Qué le espera a un hijo de Dios? Y si ahora eres hijo, porque tienes el Espíritu Santo, que es el espíritu de adopción, ahora eres hijo de Dios. ¿Y qué garantiza ser un hijo de Dios? Hay tres cosas que Pablo en los versículos 17 al 18 dice, lo que garantiza Dios a sus hijos. Lo que garantiza Dios a sus hijos. En primer lugar, el Espíritu Santo es la garantía de que el Hijo de Dios tiene una herencia. Vuelvo a decirlo. El Espíritu Santo es la garantía de que un Hijo de Dios tiene una herencia. Va a recibir algo. En segundo lugar, el Espíritu Santo, por ser el Espíritu de adopción, garantiza que el cristiano va a tener un presente muy particular. Una vida muy particular. Y en tercer lugar,
El Espíritu Santo es la garantía de que el cristiano tendrá un futuro glorioso. Presente particular, un futuro glorioso, pero el primer punto es que hay una herencia. El cristiano, el creyente, el que ha confiado en Cristo, el que se ha arrepentido de sus pecados, el que ha sido justificado, como aprendimos en esta mañana, esta persona puede tener la plena certidumbre de que va a recibir algo. Va a recibir algo. Recordemos que la audiencia principal del apóstol Pablo era una audiencia general o principalmente de gentiles, aunque también habían judíos. Pero recordamos, estamos hablando de gente que se le está escribiendo a los romanos, gentiles. Obviamente, entre esa iglesia habían judíos, pero probablemente no estaban teniendo las prácticas judías, sino que estaban helenizados de alguna manera. Pablo entonces quiere usar una figura de adopción. Probablemente está usando la figura de adopción como lo concebían los romanos y no tanto como lo conciben los judíos. Es muy probable que sea así, porque dice, si hijos, versículo 17, y si hijos, también herederos. Es decir, todos son herederos. En la cultura judía, ¿verdad?, estaba la figura de que solamente se le daba una doble porción de la herencia al hijo primogénito, al hijo mayor, la primogenitura, y a los demás se le daba una pequeña porción. Sin embargo, en la sociedad romana, por lo general se acostumbraba a que todos los hijos recibían partes iguales. Todos reciben partes iguales de una herencia de sus padres. Además, las posesiones que eran heredadas ante la ley romana tenían más privilegio o más protección que inclusive aquellas heredades que eran compradas o que eran cambiadas por algún intercambio. Es decir, las posesiones que eran por herencia eran, de alguna manera, en el gobierno romano, eran tenidas en mayor estima que el resto de las heredades, de las posesiones. ¿Okay? Pablo quiere de alguna manera hacer énfasis en que los creyentes de Roma entiendan la gran bendición que tienen de que van a ser herederos. Tienen una herencia. No es poca, sino que es una herencia completa. Todos van a recibir la misma herencia. Y si hijos, también herederos. Sin excepción, un hijo de Dios va a recibir lo que va a recibir el otro hijo de Dios, porque son adoptados. Son adoptados, son hijos. Esta verdad de que la herencia que va a recibir el cristiano es así, por ser hijo de Dios, eso está en muchas partes. De hecho, Pablo describió en otras cartas. Por ejemplo, Gálatas 3:29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Ese es Gálatas 3:29. En otro lado también Pablo enseña que el Hijo de Dios tiene una heredad o tiene el derecho de una herencia. Efesios capítulo 1, versículos 13 al 14, la mayoría lo pueden conocer y dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria.
El Espíritu Santo es la garantía de que vamos a tener algo de Dios, una herencia. Colosenses 1:12, Pablo también, fíjense, le escribió a los Gálatas, le escribió a los Efesios, también a los Colosenses le enseña la misma verdad de que el cristiano tiene una herencia. Colosenses 1:12 dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. No solamente Pablo enseñaba que el cristiano, por ser hijo de Dios, tiene una herencia, tiene garantizado algo. Pedro también dijo lo mismo, otro apóstol. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 4 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Es una enseñanza bíblica, es una enseñanza apostólica, es una enseñanza de Dios. Hermano en la fe, tienes una herencia en los cielos reservada para ti. Eso se llama gracia, porque el Señor nos ha adoptado. Y la figura de adopción en nuestra cultura se ve mal, de hecho. Tú eres un adoptado, tú eres de segunda categoría, tú eres de segunda clase. Pues así no lo ve las Escrituras. Un adoptado sigue siendo hijo y tiene todos los derechos de un hijo. No se le llama hijo. Mateo 25:34, el Señor mismo enseñaba esta verdad. Mateo 25:34. Perdón, 25:34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación, desde la fundación del mundo. Cuando alguien es adoptado como hijo de Dios por la gracia y misericordia de Dios soberano, esta persona tiene una herencia, pero Dios no pensó en darle una heredad, en darle una herencia en el momento. No fue algo que se le ocurrió al Señor en el tiempo, no, eso ya estaba planificado desde antes del mundo, desde antes de la fundación del mundo, y el Señor había determinado la herencia de una persona, la herencia de sus hijos. La pregunta está: ¿a qué herencia se refiere Pablo aquí en Romanos capítulo 8, versículo 17? Porque eso puede hacer brillar los ojos de muchos. Tengo una herencia. No espera ese día para la herencia. Cierto, hay muchos que hacen hasta cosas malas por ganarse la herencia, ¿cierto? En la experiencia terrenal se ha visto muchos casos. Pero ¿de qué herencia se está refiriendo Pablo? Porque hay muchas iglesias que les gusta hablar de la herencia, ¿cierto? Muchas iglesias en el día de hoy que les gusta: eres hijo del rey, tienes una herencia, reclama tu herencia. Eres hijo del rey, no puedes vivir con trapos, tienes que vivir con tela de lino y todas estas cosas. Tienes que ser próspero, porque eres hijo del rey. ¿De qué herencia se estaba refiriendo Pablo? Pues Pablo estaba diciendo: si hijos, también herederos. ¿Herederos de qué? Herederos de Dios. No son cosas terrenales, no son posesiones aquí en la tierra. No,
Dios mismo. No son cosas de Dios, ni los beneficios de Dios. Dios mismo es tuyo. Es tu herencia. Por ser hijo de Dios, tienes al Dios creador de todo, el Dios soberano, el Dios sabio, que hizo todo con inteligencia, perfección. Él es tuyo y tú eres de Él. No se refiere a las cosas que puedes obtener de Dios. Es que tienes a Dios mismo. Es tu Padre. Él es tuyo. Puedes llegarte confiadamente ante Él. Hay acceso directo ante el Señor. No son las dádivas, es Dios mismo tu heredad. El valor de una heredad es determinado no solo por la heredad en sí mismo, sino por quien otorga la heredad. Está determinado así. ¿Quién dejó la herencia? Tal persona. Eso debe ser. O sea, lo que implica la persona. Si fue esta persona, yo debo esperar una cosa increíble. Es la persona quien le da valor a la heredad. Pablo le dice a los creyentes que su herencia es Dios. Así como los levitas en el Antiguo Testamento, Dios le dijo, yo soy tu heredad. Cuando hubo la repartición de las tierras, cuando llega el pueblo de Israel y ya está en la tierra prometida, dice la palabra de Dios que ellos repartieron, Dios les dijo, repartan la heredad de cada uno, el pedazo de tierra de cada uno, pero a la tribu de Leví no le van a dar tierra, sino que yo soy su heredad. Y ellos, yo los escogí para que ellos estén delante de mí sirviéndome, siendo sacerdocio, haciendo el ministerio del sacerdocio. Ellos no tenían posesiones terrenales, pero tenían el privilegio que los demás no tenían, un acceso directo a Dios. Un acceso directo a Dios. Dios está diciendo, ¿tú quieres una herencia lo más grande y lo más increíble de una herencia posible? No te lo voy a dar, no te voy a dar algo que se lo va a comer la polilla, que no se va a corromper jamás. Yo mismo, yo soy tu herencia, yo soy tu Padre, yo soy tu Dios y tú eres mi hijo. He allí la herencia del que está hablando Pablo. Y si hijos, eres un heredero. ¿Pero de qué? Vas a heredar a Dios mismo. Dios mismo es tu herencia. Qué increíble que inclusive a muchos hermanos se les prometió herencia en el Antiguo Testamento. A Abraham se le prometió una herencia. Vamos a Hebreos capítulo 11, por favor. ¿Qué se le prometió a Abraham? Se le prometió una descendencia, Dios se lo cumplió. Se le prometió una tierra, Dios se la cumplió. Y se le prometió una bendición, Dios se la cumplió. ¿Cuál era la bendición? Que de él serían benditas todas las familias de la tierra. Y en Cristo todas las familias de la tierra son benditas, todos los que están en Cristo. Ahora, pero es interesante cómo Abraham vivía. Hebreos capítulo 11, versículo 8 al 10. Sí. Hebreos 11 del 8 al 10 dice: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Dios le había prometido un pedazo de tierra. Fíjense esto tan interesante. Salió al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como ¿qué?
extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Recibió lo que se le prometió, pero no vivió aferrándose a eso. Morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Fíjense cómo vivía Abraham, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Cómo vivía él en su heredad? Como extranjero. Él no estaba esperando ese pedazo de tierra. Él estaba esperando la herencia en los cielos. Ya Abraham tenía conciencia de la verdadera magnitud de lo que se le había prometido. Dios mismo. ¿Cómo son nuestras vidas, hermanos? ¿Estás tú entusiasmado de que tienes la herencia más grande del mundo? ¿O aún estás esperando algo más? ¿Qué más estás esperando? Benditos los que habitan en la casa del Señor, perpetuamente te alabarán. Bienaventurados los hijos de Dios, porque ellos verán a Dios. Los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Vives tú satisfecho en Dios? ¿Entiendes tú que es Dios tu heredad y que deberías tener toda tu satisfacción en la vida en Dios y no en las cosas terrenales? ¿O pones toda tu confianza, Dios, necesito esto, Dios, necesito aquello, pero yo soy tu heredad? No, pero es que yo quiero esto, yo quiero aquello y yo quiero el otro. Y no te complaces, no te regocijas en Dios. Dios es tu regalo. Cristiano, regocíjate en Dios, en el Dios de tu salvación. No lo desprecies. Él es tu herencia. ¿O acaso lo has minimizado? Lo has minimizado en tu mente. No, es que yo quiero un yate. Un yate más grande que Dios. No, es que yo quiero una fortuna. Y eso, cuando vayas a la tumba, te lo vas a llevar. ¿Valoras tú lo que tienes? Puedes unirte a las palabras de Jeremías en Lamentaciones. Lamentaciones capítulo 3. Lamentaciones capítulo 3, versículo 24. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. ¿En qué estás esperando? ¿Qué estás esperando, cristiano? Que me gane la lotería, esa es mi esperanza. Que obtenga un carrazo. Mi porción es Jehová y en Él esperaré. Yo no espero a Él. Él es. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. ¿Estás tú satisfecho en Dios? Ahora bien, Pablo no solamente garantiza de que el Hijo de Dios tiene una herencia increíble. Eres heredero de Dios. Dios es tu posesión, es tu herencia, es tu regalo, cosa que no tiene todo el mundo. Pero luego dice que no solamente eres heredero de Dios, sino que eres coheredero con Cristo. Coheredero con Cristo. El apóstol Pablo quiere que sus lectores entiendan la magnitud de lo que significa ser hijo de Dios. Tienes la esperanza plena de que Dios mismo es tuyo, pero no solamente, sino que vas a recibir
todo junto con Cristo. Coheredero con Cristo. Es decir, al lado de ti. Lo que Él recibe, tú lo vas a recibir también. Todas las cosas que recibe Cristo, lo va a recibir el cristiano. Lo que Cristo recibe por derecho divino, el cristiano lo recibe por gracia divina. Van a heredar junto con Dios. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con ¿qué? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 11. En Él tuvimos herencia. ¿En quién? En Cristo. En Él tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Es decir, tenemos una herencia, Dios mismo, pero todo lo que se le ha dado a Cristo, se le ha dado al cristiano. Hermanos, ¿cuál es el estado de Cristo ahora? ¿Cuál es el estado de Cristo ahora? Está glorificado, con un cuerpo nuevo, incontaminado. Nosotros vamos a recibir lo mismo. Apocalipsis 3:21 dice: el que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, y así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Dios promete que así como Cristo se ha sentado para gobernar, el cristiano también va a estar junto con Cristo. No solamente eso, sino que seremos semejantes a Cristo. 1 Corintios capítulo 15, versículo 49, donde dice: y así como hemos traído la imagen del terrenal, hablando de Adán, traeremos también la imagen del celestial. Pero este versículo, 1 de Juan capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Seremos semejantes a Él. Sin embargo, Pablo, aunque quiera decir, eres coheredero con Cristo, vas a recibir todo lo que Cristo ha recibido, pero ¿cómo empezó Cristo? ¿Qué recibió primero Cristo antes de la gloria? Aflicción. Y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Al cristiano se le ha garantizado una vida muy particular. Aflicciones. Y ya me metí a cristiano. Y ahora lo que me espera es aflicciones. Sí, pero eso no fue lo que me prometieron. Lo siento, no te predicaron el evangelio entonces. El evangelio promete aflicción, promete persecución, pero promete que eso será breve y después vendrá la gloria en Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios hizo eso? Hebreos capítulo 2, versículo 10 es la respuesta del por qué Dios ha determinado tal situación. Hebreos capítulo 2, versículo 10. ¿Lo tiene? Hebreos capítulo 2, versículo 10 dice: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. ¿De quién está hablando? De Cristo Jesús.
que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Cristo fue afligido para perfeccionarse. ¿Qué? No puede ser. Si Él era perfecto, convenía. Porque convenía que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por medio de aflicciones al autor de la salvación de ellos. Si Cristo sufrió persecución, ¿qué le espera al cristiano? Lo mismo, porque es coheredero con Cristo. Ay sí, no quiero estar tan juntico, ¿verdad? Pero ¿sabes para qué son las aflicciones? Para perfeccionarte, para moldearte de tal manera que dejes cada día de depender de ti y dependas del Señor. ¿O acaso eso no es lo que siempre enseñó el Señor Jesucristo? No hablo yo hablo lo que me dijo el Padre. Yo no vengo a hacer mi voluntad, yo vengo a hacer la voluntad del Padre. El cristiano debe parecerse a su Señor. De no hablar, sino hablar lo que dice el Padre. De no hacer mi voluntad, sino hacer la voluntad del Padre. Para eso se llama cristiano, un Cristo pequeño, que se comporte como Cristo. Pero no queremos comportarnos como Cristo. ¿Verdad que no? Nosotros queremos usar a Cristo como amuleto para nuestros sueños, para que se cumplan nuestras metas. Yo me quiero sentir realizado, no en Dios, no, que Dios me ayude a realizar mis metas. El cristiano, por eso necesita ser afligido. Te voy a quitar esto, Así como el alfarero tiene que moldear el barro para hacer como el alfarero quiere, no como el barro, yo quiero así. No, el alfarero dice así. No, pero para acá. Como debe ser. Hay versículos en la palabra de Dios que nos dicen que al cristiano le tiene garantizada una vida de aflicciones y turbulencia. ¿Por qué? Para que no claves tus estacas de tus tiendas tan profundo aquí que te quieras quedar aquí, sino que tu cielo no sea la tierra, sino sea Dios. Que tú esperes el cielo. Dios es el cielo. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 7, voy a leer algunos versículos rápidos por razón del tiempo. Segunda a los Corintios, capítulo 1, versículos 6 y 7 dice: pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el ¿qué? En el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 9 al 11. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 9 al 11, dice: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Yo no quiero la aflicción. Pero el cristiano dice: Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Necesitamos ser afligidos. ¿Qué hijo es aquel que no recibe disciplina de su padre? No es hijo, es un bastardo. Pero Dios, al que ama, disciplina, para que participemos de su santidad. Hechos capítulo 14, versículo 22. Hechos 14, 22. Confirmando los ánimos de los discípulos
exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: Dios tiene un gran propósito para tu vida. Eso, ¿verdad? No. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ese es el mensaje del Evangelio. ¿Quieres la herencia en los cielos? Dios mismo. El Señor te va a enseñar a que lo valores. A que lo valores. ¿Quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. John MacArthur dijo: las buenas nuevas de Cristo incluyen la promesa que lleva el sufrir por su causa. Es una promesa. Y Dios es fiel a su promesa. Lo siento. Dios es fiel a su promesa. Y Dios lo va a hacer. Entonces, cristiano, no te desesperes. Dios no perdió el control de tu situación. Dios te está moldeando. Dios te está enseñando en prueba de fuego para sacar, no lo mejor de ti. No. Claro, para sacarlo peor, obviamente. Pero Él quiere moldearte de tal manera que tu fe sea preciosa ante sus ojos. ¿Sabes qué es la fe, verdad? Tu confianza. Que delante de Dios tu confianza en Él brille. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Del 3 al 7. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados, no te olvides que Dios te sigue guardando, por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está prometida para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, ¿qué dice? Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Eso es lo que Dios está buscando. Entonces, no hagas maromas para buscar que no haya situaciones difíciles en tu vida. Si eres un hijo de Dios, eso está garantizado. Porque eres hijo de Dios, tienes el Espíritu Santo y eso te lo garantiza. Entonces, recíbelo de buena gana. Abróchate el cinturón. El Señor nos ayude a enfrentar eso, a pasar esas pruebas, porque esas pruebas no son eternas. No son eternas. En algún momento va a llegar el día de Jesucristo y ahí va a acabar todo. Y la idea es que sea hallado, como dice Daniel capítulo 12, versículo 3. Daniel capítulo 12, versículo 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Un resplandor por la fe y la confianza en Dios. Eso será en el día final. El Espíritu Santo no solamente garantiza que tienes la herencia de Dios, algún día tendrás a Dios, no, ya la tienes. No solamente garantiza un presente muy particular de aflicciones
porque eres coheredero de Cristo y vas a llevar lo mismo de Cristo, pero también recibirás el futuro de Cristo. Entonces eso sería nuestro tercer punto. El Espíritu Santo garantiza un futuro glorioso como el de Cristo. No solamente seremos afligidos, sino que esas aflicciones añaden más riquezas de gloria eterna. 2 Corintios capítulo 4, versículo 17 dice: porque esta leve, vuelvo a decirlo, el que lo pueda buscar, el que lo quiera anotar, 2 Corintios capítulo 4, versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente, eterno peso de gloria. Excelente y eterno peso de gloria. Dios quiere lo mejor para ti. ¿Qué? Las aflicciones. Eso es lo mejor para ti. Porque eso te va a añadir cada vez más un excelente peso de gloria. Y al final, Dios, tú vas a ver la obra que comenzó. ¿Sabes qué? Dios no la va a dejar a medias. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Estamos en las manos de Dios. Hay aflicción y tribulación en tu vida hoy. El Señor te está moldeando. Solo fija tus ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Termino en Hebreos capítulo 12. Antes de terminar en Hebreos 12, quiero terminar lo que Pablo viene hablando, porque ese es nuestro tema. Versículo 17, 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Cómo sabemos que estamos siendo coherederos con Cristo? Si estamos padeciendo. Esa es la evidencia. Versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es una palabra de ánimo. Eso es un breve tiempo, es una cuestión corta, pero busca superar, busca con las fuerzas del Señor, depende más del Señor para superar cada crisis, cada situación difícil, y a la final verás la obra de Dios en tu propio cuerpo, porque serás glorificado, el Señor te perfeccionará. Hebreos 12:1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia, armémonos de paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Estoy desanimado, considera a Cristo. No quiero seguir, considera a Cristo. Pon tus ojos en Cristo. Mira todo lo que sufrió y a la final lo que se le dio. Así mismo es para ti, cristiano. Persevera en Cristo. ¿Cómo podemos pasar este tiempo difícil? De manera personal, cualquier situación personal de cada uno de nosotros, ¿cómo lo puedes pasar? Como nación, esta situación como nación que tenemos ahora, que nos afecta a todos,
¿Cómo la podemos atravesar? Pon tus ojos en Cristo. Así como Él hizo, que menospreció el oprobio, menospreció todo lo que estaba porque puso su gozo delante de Él. Él vio más allá de lo que estaban las circunstancias. ¿A dónde estás mirando tú, cristiano? Estás como Pedro. Pedro caminó por las aguas. Caminó encima de las aguas. Y cuando empezó a desviar su atención con la tempestad, empezó a hundirse. ¿Qué vas a hacer tú, cristiano? Sigue fijando tu mirada en Cristo. Persevera en Cristo y llegarás a buen término. Eso está garantizado también. No solamente te garantiza tribulación, sino que te garantiza un futuro glorioso. Vive a la luz de ese futuro glorioso, cristiano. Todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Que el Señor nos ayude.